Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, viernes 26 de septiembre, desde las diversas regiones de nuestro país. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Guía de Gestión de Riesgos que afectan la integridad, que tiene como objetivo el de fortalecer las capacidades de los servidores y funcionarios públicos en la identificación, análisis y gestión de riesgos que afectan la integridad a partir de la aplicación de la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública como herramienta preventiva frente a la corrupción y conductas indebidas. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre del doctor Eduardo Muga Megarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que, para obtener la certificación correspondiente por su participación en la presente actividad, será requisito contar con un mínimo del 90% de permanencia en la sesión virtual. Asimismo, respecto a la certificación de la actividad, se indica que la certificación no es automática, sino que tiene un proceso de verificación del tiempo de permanencia en sesión, la resolución directoral y los envíos de los certificados, un proceso aproximadamente de 20 días. Acto seguido, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al señor Juan Carlos Cuadra Ali, contador público colegiado con estudios culminados de maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico, con más de 20 años de experiencia en control gubernamental y gestión pública, especializado en temas de control interno, gestión de riesgos, integridad y prevención de la corrupción, docente de cursos sobre control interno y gestión de riesgos, socio de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Cuenta con certificación internacional en ética y compliance de la Universidad del SEMA de Argentina. Así también ha sido jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas, gerente del Departamento de Control Interno, así como de la Gerencia de Calidad y Control Interno de la Contraloría General de la República. Consultor en temas de control interno, gestión de riesgos, integridad y prevención de la corrupción en diversas entidades públicas como el Banco de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, entre otras. Finalmente, ha realizado estudios de especialización y actualización en Bogotá, Colombia, sobre los temas de gestión de riesgos bajo los modelos COSO RM 2017 y la ISO 31018, así como en gestión de riesgos de fraude y auditoría forense. Eh, Sin más, quiero darle la bienvenida a Juan Carlos y agradecerte desde ya, Juan Carlos, por la disposición que has tenido para poder de una manera u otra llevar a cabo la conferencia, que ha sido bastante solicitada por diferentes entidades públicas que se encuentran seguro hoy, mientras siguen llegando más participantes, por el momento 900 participantes conectados. Eh, Te agradezco nuevamente esa disposición que has tenido para poder integrarte en esta actividad académica y te dejamos con el uso de la palabra. Bienvenido y buenos días. Bien, Doménico, buen día, gracias por la invitación al Centro de Estudios, al propio Ministerio, para desarrollar justamente este tema relacionado, ¿no?, a la gestión de riesgos que afectan la integridad en el marco justamente de la guía, ¿no? Un poco el objetivo es comprender sobre la importancia de gestionar nuestros riesgos, gestionar los riesgos dentro de los procesos de las entidades, ¿no?, justamente para prevenir situaciones que a futuro, si obviamente no los gestionamos bien como deberían, podrían terminar siendo problemas, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir antes de que ocurran situaciones no deseadas que podrían desencadenar justamente en potenciales irregularidades o, digamos, acciones que van a contravenir el servicio de la función pública como tal, ¿no? Bien, voy a proyectar.
Bien, esta información es del INEI, un poco lo que ya venimos percibiendo al respecto, ¿no? Respecto justamente a uno de los principales problemas que tiene nuestro país, identificado es justamente la corrupción, ¿no? Esta información es a mayo de este año, ¿no? Respecto a los principales problemas que tiene nuestro país y efectivamente eh, nos da como que la corrupción es el principal problema que nos está afectando. Ya les digo, muy probablemente si hiciéramos una pequeña encuesta entre nosotros acá, vamos a coincidir que efectivamente la corrupción es el principal problema, o alguien puede decir el segundo, después de repente la delincuencia, que hoy en día también la percibimos de manera importante, ¿no? Entonces, tenemos este tema de la corrupción, seguido de la delincuencia, falta de seguridad, pobreza, bajos sueldos, etcétera, ¿no? Pero igual de la misma manera, si nosotros analizamos toda esta situación de la corrupción, vemos que la corrupción es un problema por sí mismo, ¿no? Pero también es causa de otros problemas, ¿no? Llámese la delincuencia o el propio crimen organizado, ¿no? Que, digamos, eh, siendo una causa, nos va a generar estos problemas a raíz justamente de la corrupción, o sea, una corrupción en la cual genera esta percepción de impunidad, donde si se detiene a un delincuente, a un criminal, se le suelta por un soborno de por medio, justamente se genera esta sensación, esta percepción de que, oye, no hay realmente una justicia, ¿no? Que se materialice a través de verdaderas sanciones, ¿no? Entonces, y de la misma manera, pues, quienes cometen estos actos ilícitos, ¿no? Ven a la corrupción como una herramienta para sus fines perversos, digamos así. Por eso es que la corrupción como tal es un problema, pero también es causa de otros problemas, por lo cual es que uno, cuando quiera analizar toda esta problemática o en sí los diferentes problemas, ¿no? Que afronta nuestro país, identificando justamente cuáles son las causas que me originan otros problemas, lo que debemos atacar justamente es la causa, ¿no? Es la causa que nos originan estos problemas. Entonces la corrupción, ¿no? Como causa nos va a desencadenar o nos está desencadenando varios otros problemas. Entonces es uno de los principales, las principales causas que tenemos que justamente que atacar y que frenar como país y también como sociedad y cada uno de nosotros también como individuos, ¿no? Porque la corrupción está presente en cada decisión que también nosotros tomamos, ¿no? Este, y es algo, pues, que tenemos que rechazar y no tolerar, ¿no? O sea, no es real, más aún en la coyuntura en la cual vivimos hoy en día, no es real decir, pues, que la corrupción va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es no tolerarla, es rechazar, no contaminarnos de corrupción, que las entidades no se contaminen con corrupción, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre ello justamente es, oye, ¿qué estrategias tenemos que desarrollar para enfrentar la corrupción? ¿No? Y acá es clave mecanismos de prevención. Hoy en día, cuando nosotros comenzamos a ver, ¿no? Situaciones sobre eventos de corrupción, ¿no? Nos preguntamos, oye, ¿por qué se da esta situación? ¿No? Es básicamente, desde mi punto de vista, por dos grandes, digamos así, elementos, ¿no? Uno es por falta de prevención, es decir, la entidad no tiene buenos instrumentos para prevenir, o si los tienen solamente son un tema de formalidad, ¿no? Que los tengo por cumplir, pero de ahí a que realmente funcionen, operativicen y sirvan para prevenir es otra cosa, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con la propia integridad de cada uno de nosotros como personas, como funcionarios y como servidores, ¿no? Porque finalmente la corrupción se va a materializar en cada una de las decisiones o se podría materializar en cada una de las decisiones que se toman, ¿no? Porque finalmente con una decisión de por medio es que se va a materializar la corrupción, ¿no? Entonces es un tema allí de construir los instrumentos de prevención, pero que realmente funcionen
y reitero, y que no sean solamente un tema de papel o un tema de cumplimiento, ¿no? Sino que realmente se trabaje a conciencia. Y por otro lado, lo que tienen que ver con la integridad de las personas, más allá del tema técnico, ¿no? Porque ya damos por entendido que cada persona pues es competente para lo que tiene que hacer, pero además de ser competente, sumamente técnico para lo que se tiene que hacer, hay que actuar con integridad, ¿no? Donde lo que se tiene que primar en cada decisión que se tome, ¿no? Hablando en el Estado, es justamente la función y el ejercicio público, el interés general, ¿no? No el interés particular ni de unos cuantos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener presente, construir buenos mecanismos de prevención, ¿no? Y fortalecer todo lo que tiene que ver con una cultura, un ambiente de integridad dentro de las organizaciones, ¿no? Y donde también a su vez la persona que por allí pueda tener cierta intención de cometer un acto de corrupción se vea limitado y sepa que acá no lo va a poder hacer, ¿no? Hablando como institución. Eso es, digamos, en lo que tenemos ya, pero también pensando en el futuro, algo que para mí es básico es el tema de educación en valores, ¿no? Educación en valores, pero desde las edades, pues, los niños que van a inicial, al jardín, desde ahí, en su propio lenguaje, ¿no? En su propio lenguaje, sin nada de tecnicismo, pero en esas dinámicas lúdicas que tienen los niños, que comenzarles a hacerles o explicarles todos esos temas, ¿no? Entonces, eso es básico, que estos niños crezcan desde ya con otro chip incorporado, ¿no? Respecto a la importancia de la integridad, de los valores, ¿no? Del respeto, ¿no? De actuar, digamos, de una manera proba. Eso es sumamente clave, ¿no? Pensando en el futuro, es decir, oye, unas nuevas generaciones que crezcan con este chip, donde no vean normales situaciones que de repente, por ahí nosotros hemos visto normales viendo tantas noticias, viendo tantas situaciones que nuestro país pues ha vivido, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? Entonces, es algo que, reitero, o sea, para mí es básico ello, ¿no? Es básico el tema de construir valores, digamos, en una población, una nueva generación que va a tomar las riendas del país tarde o temprano, ¿no? Entonces, ya les digo, es como que dos grandes, digamos, etapas o periodos, digamos, o hitos de tiempo, ¿no? En el hoy. El hoy lo que tenemos que hacer es construir buenos mecanismos de prevención, pero que funcionen, que tengan realmente vida y que no sean solamente construcciones de papel, donde solamente yo reporto diciendo que estoy cumpliendo, ¿no? Sino que realmente sirvan, realmente funcionen, realmente la gente tenga conciencia de la importancia, generar cultura e integridad donde cualquiera que tenga la más mínima intención sepa que no lo va a poder hacer, ¿no? Y por otro lado, pensando a futuro, educación en valores. Es básico, básico, ¿no? Entonces, y donde justamente haya esa, porque a veces cuando hablamos y cuando hablo también con amigos, ¿no? Con colegas, ¿no? O incluso con algunas personas en general, ¿no? Tenemos ese concepto de que la integridad, la ética, los valores vienen desde casa, ¿no? Yo también lo creo así, ¿no? Como nuestros padres nos educaron, los valores que hemos visto, que hemos percibido, pero también no podemos dejar de ser conscientes de que mm, lamentablemente no todos los hogares tienen esos mismos valores, ¿no? Hay, digamos, hogares, digamos, cuya cadena de no actuar de repente en esa línea de valores, de ética e integridad que nosotros sí, digamos, lo consideramos como válido y normal, pues hay un segmento que no, y que es una cadena que se va, digamos, que no se rompe, ¿no? Que generación tras generación, ¿no? Ven a sus familias actuar de una manera, digamos, distante a los valores que nosotros tenemos, y es justamente donde el Estado también tiene que intervenir, ¿no? Que tiene que haber presencia del Estado en esos escenarios también, para justamente buscar que quebrar estas cadenas, romper esas cadenas, ¿no?
Hay una serie de acciones de manera articulada que se tienen que trabajar como Estado, pero eso también requiere, pues, decisión, ¿no? Eso requiere decisión, o sea, más allá, decisión y acción, ¿no? Más allá, pues, de declaraciones o de buenas intenciones, ¿no? Que realmente se quieran hacer las cosas como tal. Entonces, eso es sumamente básico, ¿no? Entonces, volviéndonos a lo que es digamos, el Estado, ¿no? El Estado, pues, hay una gran cantidad de recursos que se gestionan, ¿no? Una gran cantidad de recursos. Eh, y esta gran cantidad de recursos, pues, es sumamente apetitosa, digamos así, para la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción es sumamente astuta, sumamente astuta. La corrupción está buscando cómo es obtener beneficios indebidos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles de las organizaciones, de las entidades, para filtrarse por ahí y buscar que obtener ventajas y beneficios indebidos, ¿no? O sea, la corrupción, y eso también tenemos que ser conscientes, la corrupción no es estática, la corrupción va buscando justamente estas vulnerabilidades, ¿ya? Así que la corrupción también se capacita, así como nosotros nos podemos capacitar en instrumentos de inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Que lo vemos sumamente importante y potente para nuestro trabajo, la corrupción también. Esa misma herramienta que nosotros, digamos, nos buscamos que capacitar para que nos sea de utilidad en lo que queremos hacer de una buena manera, la corrupción también, ese mismo instrumento se capacita para ver cómo utilizarlo, pero para sus fines perversos, ¿no? Sale una normativa y estoy seguro que la corrupción también se aprende esa norma, pero para ver cómo sacarle la vuelta a todo ello. Entonces, no la subestimemos porque no hay que subestimarla, ¿no? Hay que estar prevenidos, estar justamente conscientes de que lo que tenemos que hacer es que estar preparados para rechazar justamente la corrupción, para no tolerar la corrupción. ¿Ya? Porque para la corrupción el Estado es un gran botín. ¿Por qué? Porque miren la cantidad de entidades públicas que hay, pues, ¿no? 3.500 entidades públicas que gestionan, ¿no? Un presupuesto anual de 60.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Más de 1.5 millones de servidores públicos, ¿no? Que la corrupción está pensando, oye, ¿cuáles son vulnerables? ¿A cuáles puedo yo contaminar? ¿No? Y la cantidad de contratos que se suscriben entre el sector público y privado también es un espacio de exposición a riesgos, ¿no? De corrupción. ¿No? Más de 100.000 contratos que se suscriben anualmente. Entonces, pues, o sea, la corrupción está allí, está buscando, ya les digo, y ¿dónde puedo yo obtener beneficios o ventajas indebidas? Entonces, ante esa situación, lo que se tiene que hacer es que tenemos que ser conscientes de que la corrupción está pululando, está buscando dónde ingresar y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? ¿Y cómo nos preparamos justamente para ello? Es establecer un esquema de prevención, de lucha contra la corrupción, ¿no? O de anticorrupción, que establezca pues mecanismos de prevención, detección y sanción, donde no solamente pensemos en que lo único que hay hablando de lucha contra la corrupción es la sanción, como creo yo que hace años atrás solamente se focalizaba una lucha contra la corrupción en sanción, ¿no? Pero ahora realmente tenemos que trabajar de manera articulada todo lo que tiene que ver la prevención, que es básico, o sea, es el primer escudo de una entidad para luchar, para enfrentar la corrupción, es la prevención, es mi primera línea de defensa, es la prevención, ¿no? Entonces, si yo no quiero que se cometan, que se materialice, que se concreten actos de corrupción o actos irregulares, tengo que prevenir. Porque después voy a estar pues lamentándome, voy a estar con toda la preocupación, ¿no? Investigaciones, sanciones y todo lo que viene, ¿no? Oye, si yo quiero
¿no? Tener una gestión eficiente, técnica, donde realmente esté brindando un buen servicio al ciudadano, tengo que prevenir, ¿no? Porque si no, pueden justamente materializarse actos irregulares o de corrupción. Y hay que prevenir. Nos va a resultar mucho más saludable para la organización, para el propio funcionario y servidor público, que es lo más sano, lo más saludable, prevenir. ¿No? Es cuando uno también dice, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? El tema de salud hay que prevenir, porque después la enfermedad sale más costosa, no solamente económicamente, sino para todo lo que significa la familia, para la propia persona, etcétera, ¿no? Igual sucede con el tema de la corrupción. Si se concreta la enfermedad, llámese corrupción, todo lo que genera para los que cometieron el acto y para todo el entorno, ¿no? Entonces hay que prevenir, ¿no? ¿Y qué herramientas nos ayudan justamente a prevenir? Bueno, aquellos que están vinculados con el propio modelo de integridad, ¿no? Lo que es el control interno, pero propiamente el control interno bien entendido, ¿no? Un control interno bien entendido. O sea, en el sentido de que el control interno son los mecanismos de autocontrol que la propia entidad incorpora, ¿no? Para evitar problemas a través de la gestión de riesgos, que es otro mecanismo, instrumento de prevención, la gestión de riesgos, ¿no? Transparencia, rendición de cuenta. Pueden ahí incorporar, por ejemplo, el ISO antisoborno, pero el ISO antisoborno, mejor dicho, más allá del ISO, el sistema de gestión antisoborno, como sistema de gestión antisoborno. Señores, más allá de que si se certifica o no se certifica. ¿Ya? La certificación, hablando en específico de un tema de prevención, sistema de gestión antisoborno, la certificación, señores, eso debería ser consecuencia de que tengo un buen sistema, que la gente lo entiende, lo aplica, lo utiliza y todo esto funciona. A consecuencia de eso, bueno, certificaré, pues. Ya ese será mi valor agregado. Pero lo importante, más allá de una certificación, señores, es que realmente el instrumento funcione, se operativice. Porque cuántos casos se ven de que, oye, se certifica, se toman la foto con el certificado y ya se olvidan del tema hasta el siguiente año que pase la autoría de recertificación o de mantenimiento. Es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, todo esto hay que trabajarlo por convicción, no por un tema de obligación, de foto, de cumplir, no, no, realmente por convicción. La detección, ¿no? Que es básicamente todo lo que tiene que ver con los canales de denuncia, donde a través de los canales de denuncia podemos identificar algunos eventos sobre potenciales irregularidades o potenciales actos de corrupción que podrían estarse dando, podría darse. Y la sanción que, bueno, ya lo conocemos, pero igual, algo que es sumamente importante, ¿no? Es que todo esto se tiene que trabajar con integridad, como todo, ¿no? Como todo, con integridad. Porque ya les digo, o sea, podemos tener los mejores instrumentos de prevención, detección, sanción o lo que ustedes quieran, tecnología, herramientas, lo traen de cualquier país, el que ustedes quieran, pero si no se trabajan no solamente técnicamente, es decir, con el conocimiento de ese instrumento, sino además con integridad, no funciona, ¿no? Porque puedo tener la mejor tecnología, pero si no lo aplico íntegramente, oye, como debe de ser, y ya les digo, no solamente me refiero a lo técnico, sino íntegramente, oye, es un instrumento que me va a ayudar a prevenir, ya. ¿Cómo lo ejecuto? Paso A, B, C y D. Ah, ya, pero ¿sabes qué? No me conviene para los fines que yo quiero ejecutar el paso B. Entonces me salto del A al C. Bueno, entonces, si no te conviene porque en el paso B vas a identificar esos espacios grises, oscuros, bueno, te estás trayendo abajo ese instrumento por falta de integridad, no por falta técnica, porque tú eres consciente de que el procedimiento es este y tú lo sabes muy bien y eres capo en todo esto, o capa en todo esto, en el A, B, C y D, pero con intención no quieres aplicar el B porque no conviene para los fines o para lo que se tiene que hacer. Entonces la integridad está en todo, ¿no? Por eso cuando yo digo es que uno
de los temas en los cuales uno está más expuesto a actos de corrupción es cuando se toman decisiones, ¿no? Cuando uno ve su flujo, ¿no? El flujo del proceso, esas actividades donde involucran toma de decisiones son actividades donde hay mayor exposición a riesgos de corrupción, porque principalmente justamente está cuando se toman estas decisiones. Y es por eso que enfatizo que la integridad tiene que estar en todo el proceso y sobre todo en aquellas actividades donde se toman decisiones. Entonces, ¿qué es el riesgo? ¿No? ¿Qué es el riesgo? Bueno, acá vemos en la lámina tres definiciones vinculadas justamente a lo que es el riesgo, ¿no? Que en el caso de la Directiva 06 de Contraloría sobre el Sistema de Control Interno, que define el riesgo como la posibilidad de que ocurra un evento adverso, ¿no? Que afecta el logro de los objetivos. Es decir, oye, posibilidad de que ocurra algo negativo, ¿no? Algo malo, algo que esté mal, algo que podría afectar negativamente a la gestión, al proceso, a la entidad, ¿no? Ese es el riesgo. Y luego tenemos la norma ISO 31000-2018 y el COSO RM 2017, ¿no? Que definen al riesgo, en el caso del primero, como efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Incertidumbre, no sabemos lo que puede pasar, pero ante esa incertidumbre incorporamos controles para justamente darle un poco más de certidumbre a la situación, ¿no? Y el COSO RM me dice posibilidad de que ocurran eventos y afecten la consecución de la estrategia y los objetivos del negocio, ¿no? Posibilidad de que ocurran eventos. Entonces, en todos los casos estamos hablando que el riesgo es posibilidad, es la posibilidad de que ocurra algo a futuro, no hoy, no ayer, sino a futuro, ¿no? Entonces, algo sí, una particularidad que en estas versiones ya, digamos, las versiones vigentes, porque son las vigentes del COSO ERM y de ISO 31000, que son focalizados a gestión de riesgos, justamente dicen en sus metodologías que no solamente es un tema de hablar de riesgo, sino también se pueden hablar ya de oportunidades, ¿no? Pero mi interpretación es, en el caso de nuestras normas, país, Perú, ¿no? Que se emiten vinculadas a la gestión de riesgos, es que hoy en día, pues dada la coyuntura en la cual vivimos como país, y que hemos visto en una de las láminas donde la corrupción es el principal problema que tiene nuestro país, hoy en día, más que pensar en oportunidades, hay que pensar en prevenir justamente la corrupción, ¿no? Es un poco mi interpretación al por qué hoy en día todavía en las normativas, porque alguien me puede decir, oye, ¿sabes qué? Pero en mi sistema de gestión antisoborno yo sí hablo de riesgos y oportunidades. Bien, porque la metodología o los requisitos lo establecen así. Pero estoy hablando de la normativa país, ¿no? De aquellos que regulan en materia de gestión de riesgos, control interno, Contraloría, su eje de gestión de riesgos, la CIP, en lo que es la guía, ¿no? Habla solamente de riesgos. ¿Por qué? Mi interpretación ya les digo, es porque la coyuntura nos lleva a tener mayor alerta en lo que son justamente los riesgos como amenazas de la ocurrencia de alguna situación de corrupción, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener claro que el riesgo es la posibilidad de que ocurra algo. Y riesgo, señores, o hablar de riesgo no es hablar de algo malo, para nada, ¿ya? O sea, no hay que preocuparnos ni hay que asustarnos por hablar de riesgo. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo 10 riesgos en mi proceso. ¿Eso está mal? No, no está mal. ¿Me van a ver mal por tener 10 riesgos en mi proceso? No, no te van a ver mal por tener 10 riesgos en tu proceso. O 20, no. Hablar de riesgos es hablar de información, de tener información hoy para evitar problemas mañana. Entonces, hablar de riesgos es hablar de prevención, es hablar, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 10 riesgos. Ya, entonces yo tengo información para evitar, si quieren llámenlo así, 10 problemas futuros. Entonces, lo que estoy haciendo es justamente tener y gestionar información, ¿no? E incorporar controles para evitarme estos problemas futuros. Entonces, hablar de riesgos, por eso es que digo, hablar de riesgos no es hablar de algo malo. Así que dejemos de pensar que de repente, oye, no, pucha,
No, ¿por qué voy a decir este riesgo? ¿Por qué voy a mostrar que tengo 15 riesgos? No, qué vergüenza. No, nada que ver. Al contrario. O sea, al contrario, es que el dueño del proceso, la gente que trabaja en el proceso es consciente, ¿no? De los problemas que podría tener y sobre esa conciencia es que está tomando acción para evitar problemas futuros. ¿Ya? Así que veamos al riesgo como un instrumento aliado para la propia gestión y la prevención de problemas futuros. Así lo tenemos que ver. Entonces, hablando de la gestión de riesgos que afectan la integridad, sabemos que el rector en materia de integridad en nuestro país es la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, ¿no? Entonces, hay un modelo de integridad pública que todas las entidades tienen que implementar, ¿no? Ya digamos, creo que se ha ampliado hasta noviembre. En noviembre creo que empieza la parte de la evaluación del modelo, se ha ampliado un poco, un tiempo más, ¿no? Pero el modelo como tal señala que hay que implementar 9 componentes, ¿no? Pero uno de los componentes, que es el componente 2, tiene que ver con lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Que es justamente prevenir, ¿no? Porque el modelo integral lo que busca es justamente que la entidad tenga una capacidad de respuesta ante posibles eventos de corrupción, irregularidades, ¿no? Errores también, porque no, y fortalecer la integridad dentro de la entidad, ¿no? El modelo está sobre todo focalizado en un tema de prevención, de respuesta, ¿no? De prevención y de respuesta. Entonces, el modelo que habla a través de este segundo componente de gestión de riesgos, eh, desarrolló, ¿no?, esta guía para la gestión de riesgos que afecta la integridad, que fue publicada en enero del 2023, ¿no? Y esta guía establece cuáles son los tipos de riesgos que afectan la integridad, que en sí son tres, ¿no? Son tres: los riesgos de corrupción, los riesgos de conducta funcional y los riesgos de práctica cuestionable. Riesgo de corrupción es la posibilidad donde cualquier funcionario o servidor público puede hacer uso de ese poder de decisión que tiene en ese momento, ¿no?, en ese espacio, en esa actividad, para obtener una ventaja indebida para sí o para tercero. Por ahí alguien me dice: oye, Juan Carlos, entonces, eh, mal uso de la función o el poder público, es decir, son los gerentes, los directores. No, no solamente ellos, son cualquier funcionario o servidor que pueda tener algún poder de decisión sobre alguna actividad en particular, ¿no? Desde aquella persona que de repente está en mesa de partes y recibe los documentos que presenta un administrado, un ciudadano, y donde de repente en un documento falta algún requisito y le dice: ¿sabes qué? Bueno, te falta un requisito, pero bueno, ya yo te paso, te admito tu documento, pero a cambio, tráeme un regalo, pues, y yo te lo admito. O tráeme un presente o algo a cambio, ¿no? Entonces, está haciendo un mal uso de ese poder que tiene en ese momento, en ese espacio, ¿no? Para obtener un beneficio indebido. No, no solamente pensemos que es el jefe, el director, el gerente, no. Que el espacio, momento del cual alguien tiene ese poder de decisión, ¿ya? Entonces, ese mal uso de ese poder de decisión, buscando un beneficio, una ventaja indebida, ¿no?, nos va a poner justamente una situación de un riesgo de corrupción. Por eso es que yo digo, y cuando yo hago ese trabajo, ¿no?, las consultorías que realizo, eso, y qué partes sobre todo, ¿no? No estoy diciendo que son exclusivos o únicas, pero en qué partes se toman decisiones. Luego están los riesgos de inconducta funcional, ¿no? Que a diferencia del riesgo de corrupción, en la inconducta funcional no hay una intencionalidad, es la posibilidad de donde cualquier funcionario o servidor puede incumplir un procedimiento o sus funciones, que puede ser por desconocimiento, puede ser por falta de capacitación, ¿no? Pero no hay una intencionalidad. Y ¿sabes qué? Yo evalué mal el expediente y no cumplí efectivamente con el procedimiento porque nadie me capacitó sobre el procedimiento. Lo leí, sí, pero de repente no lo entendí del todo bien. Y bueno, no pregunté, pero nadie me capacitó tampoco. No hay una mala intención de evaluar
adrede el expediente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener claro para diferenciar corrupción con conducta funcional. Corrupción hay intencionalidad. Es decir, aquella persona, funcionario o servidor, que va a cometer el acto de corrupción, ya como acto, lo hace con intencionalidad. Sabe que si firma ese expediente, ese documento, que no cumple con el procedimiento, pero aún así lo va a firmar para beneficiar a un tercero, porque va a obtener una ventaja indebida para sí o para tercero, porque va a haber un soborno, porque sabes que van a contratar a su hija, su primo, su hermano en otra empresa vinculada con ese proveedor, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo sí soy de los que creen, y no me pregunte la fuente porque no hay una fuente, es mi interpretación un poco ya de la experiencia, es que también yo creo que hay un 99.99% de los casos en los cuales sí hay una intencionalidad cuando se comete un acto de corrupción. Es decir, lo que les decía, ¿no? Lo hace conscientemente la persona, el funcionario o servidor. Pero yo también creo que hay un 0.01%, ¿no?, que es por exceso de confianza. ¿A qué me refiero con esto, no? Puede ser que la persona, ¿no?, quien toma la decisión, que tiene el poder de decisión, sea una persona, o sea, muy técnica y también incluso muy proba, ¿ya? Es una persona a la cual la corrupción sabe que no la va a poder quebrar, ¿no? Hablando de corrupción. Pero de repente esta persona tiene otros encargos, ¿ya? Y por ahí tiene una segunda persona que es su persona de confianza, ¿ya? Y señores, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Nadie sabe lo que ustedes, yo no sé lo que ustedes piensan, ni ustedes saben lo que yo pienso, lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Nadie. O sea, incluso con personas con las que uno puede convivir, de repente vivir o visitar, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿no? Te pueden estar diciendo una cosa, pero están pensando otra, ¿no? Pero entonces, la corrupción, que ya les he dicho, es sumamente astuta. Dice, oye, ¿sabes qué? La persona que toma la decisión no la vamos a poder quebrar. Pero ¿sabes qué? Hemos identificado que hay una persona que es la que le filtra todo, ¿no? Y la persona que toma la decisión, como está tan ocupada en los otros encargos y demás temas, solamente firma lo que la persona de confianza, su persona de confianza, le pasa. Porque confía ciegamente, ciegamente. Todo lo que le pasa lo firma. Y la corrupción, ya les he dicho, sumamente astuta, dice, oye, ¿sabes qué? Mira, la persona, ¿no?, que es la que filtra todo, está sobreendeudada. Ajá, entonces es un punto vulnerable. Entonces, como está sobreendeudada y hemos chequeado, le hemos escaneado, es su vulnerabilidad. Entonces vamos a, entre comillas, facilitarle la vida. Oye, ¿sabes qué? Mira, tú recibes esto, a cambio, hazle firmar pues a la persona que tiene que ese poder de decisión este documento. Ah, ya, que no te preocupes, sí, gracias. Le termina haciendo firmar a la persona que tiene poder de decisión, que es una persona proba técnica, un documento que le da vía libre a que se pueda materializar el acto de corrupción, ¿no? Entonces, allí no es que la persona haya tenido, la persona que tiene ese poder de decisión haya tenido la intencionalidad, pero sí un exceso de confianza que lo llevó a cometer un acto o a poder justamente darle vía libre a la materialización de un acto de corrupción. Entonces, eso también es algo que tienen que tener muy, muy en cuenta. O sea, tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar en un ambiente de confianza, porque no sería imposible trabajar, ¿no? O sea, yo tengo que confiar en quienes interactúo, con quienes trabajo. Yo tengo que confiar, ¿no? Y así todos tenemos que confiar. Pero el problema es cuando nos excedemos, ¿no?, sobre ese exceso de confianza, donde a ciegas confío en la otra persona, ¿no? Hay que confiar, pero
hay que tener también cuidado con ello, ¿no? O sea, está bien, oye, tengo una persona que me ayuda, me filtra todo, pero siempre una leída, siempre oye, pero mira, ¿estás seguro de esto? A ver, muéstrame, ¿no? Siempre, darse un espacio para ello. Y así uno mismo está cuidando justamente sus decisiones. ¿Ya? Entonces, riesgo de corrupción, riesgo de conducta funcional. Y el tercero son los riesgos de práctica cuestionable, ¿no? Que es básicamente esa posibilidad donde un funcionario o un servidor pueda justamente transgredir algún principio ético, algún valor. Pero en este caso, y la guía lo dice así, ¿no? Los riesgos de práctica cuestionable están o forman parte ya de los riesgos de corrupción o riesgos de conducta funcional, ¿no? Entonces, por eso es que la guía despliega solamente la identificación de riesgo de corrupción y riesgo de inconducta funcional, ¿no? Entonces, la guía también nos dice, oye, ¿cuáles son los criterios para poder tipificar cuándo es un riesgo de corrupción y cuándo es un riesgo de inconducta funcional? ¿No? Y nos dice, oye, ¿sabes qué? Para poder tipificar un riesgo de corrupción, tienen que ver determinados criterios, que son ejercicio inadecuado de la función y o abuso de poder público, obtención de un beneficio irregular o ventaja indebida, y obviamente el incumplimiento explícito de la norma o disposición legal, ¿no? Eso respecto al riesgo. Es decir, oye, yo identifico el riesgo, oye, la posibilidad, o bueno, el evaluador de recursos humanos podría, ¿no?, filtrar las preguntas, el evaluatorio de preguntas de un concurso a un postulante, ¿no?, a cambio de un soborno, por ejemplo, o a cambio de un favor, qué sé yo. Entonces ahí estamos hablando del evaluador de recursos humanos, ¿no? Podría filtrar el evaluatorio de preguntas. Oye, él tiene, en ese momento es quien tiene acceso a esas preguntas, tiene ese poder, ¿no? Ese poder público, porque tiene la información, la gestión de esa información, ¿no? Entonces, está el abuso de poder público, ¿no? La obtención de beneficio indebido. Claro, como está dando a cambio las preguntas por un soborno, por un sobre de dinero, está la obtención de beneficio regular o ventaja indebida para sí o para tercero, ¿no? Que podría ser cualquier otro tipo de favor o ventaja indebida a cambio, ¿no? Porque ya sabemos que no solamente hablamos de dinero, ¿no? Y el cumplimiento explícito de la norma, ¿no? Que ya también es algo como que inherente, ¿no? Oye, existe un procedimiento de la custodia de las preguntas, qué sé yo, pero se está quebrando al filtrar las preguntas, ¿no? Entonces, se cumplen estas condiciones, por lo cual yo voy a tipificar ese riesgo como un riesgo de corrupción, ¿no? Algunos ejemplos de riesgo de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el nepotismo, la contratación de personal, ¿no? El objetivo, obviamente, el objetivo es asegurar que todas las contrataciones que realiza la entidad y las designaciones de personal se realizan, pues, de acuerdo al mérito y perfil requerido. Pero ante esa situación hay riesgos, ¿no? Hay riesgos. Y un riesgo de corrupción, a manera de ejemplo, ¿no? Pueden haber más, etcétera. Podría ser que funcionarios favorezcan, pues, a familiares o allegados en procesos de selección, vulnerando la transparencia y la meritocracia. Entonces, tengo un riesgo, una situación que podría darse, podría, futuro darse. Entonces, como yo no quiero que esa situación se dé, se materialice, tengo que establecer medidas de tratamiento, medidas de control para evitar o mitigar o minimizar la posibilidad de que ese riesgo se vuelva una realidad. Por ejemplo, establecer declaraciones juradas de no parentesco, concursos públicos con criterios objetivos, pedurías del área de integridad, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que estos son, de manera de ejemplo. Soborno en la atención de quejas ciudadanas, ¿no? El objetivo es garantizar que toda queja o denuncia se tramite con igualdad de condiciones. Pero ante este proceso que tiene este objetivo, hay riesgos. Un riesgo podría ser que el personal podría recibir sobornos para priorizar o agilizar la atención de determinados casos. Podría ser, ¿no? Entonces, de esta situación que podría ocurrir, hay que establecer medidas de tratamiento, medidas de control. Rotación periódica del personal en ventanillas, por ejemplo. Implementar los turnos digitales, fortalecimiento de canales de denuncias anónimas, etc.
Ahora, la guía también nos dice, oye, ¿cuáles son los criterios para tipificar un riesgo como inconducta funcional? ¿No? Y en este caso son dos. El ejercicio inadecuado de la función, es decir, oye, que la persona no esté haciendo el ejercicio, digamos, ejecutando adecuadamente la función que tiene asignada, o el incumplimiento de algún procedimiento, de algún lineamiento o alguna norma que le compete aplicar, ¿no? Que podría ser, ¿no?, una falta de imparcialidad en la elaboración de informes, ¿no? El objetivo acá es garantizar que los informes y recomendaciones se elaboren con base técnica y sin sesgos, ¿no? El riesgo de inconducta funcional podría ser que el personal podría emitir informes con juicios parciales o lenguaje inadecuado por falta de capacitación o presión contextual, afectando la objetividad, ¿no? Es decir, hay que emitir ese informe, pero la persona no ha estado capacitada al respecto y es la que tiene que elaborar el informe. Podría elaborar un informe, pues, sin el debido sustento o con determinado sesgo, porque no tiene todo el conocimiento y la capacitación correspondiente, ¿no? La medida de tratamiento, capacitación continua en redacción técnica y ética, revisión por pares y aprobación colegiada de informes, por ejemplo, ¿no? Retraso injustificado en la atención de casos, ¿no? El objetivo, brindar atención oportuna y eficiente a la ciudadanía. Un riesgo de inconducta funcional. Funcionarios podrían demorar por sobrecarga laboral, no es con intención, sino por sobrecarga laboral, la atención de expedientes, ¿no?, generando descontento ciudadano y pérdida de confianza institucional. Que eso podría suceder y a veces sucede, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo 5 personas que ven determinado tema en mi área, pero ¿sabes qué? Son dos las que me producen más, las que trabajan más, las que me sacan más rápido los expedientes, entonces hay que darle más a ellos, ¿no? Pero terminan pues de repente sobrecargando su trabajo, haciendo que incumplan los plazos y generando toda esta situación, ¿no? Y no es un tema de corrupción, es un tema de conducta funcional, de no tener claro respecto al proceso, la carga que cada quien debe tener, etcétera, ¿no? Medida de tratamiento, redistribución de expedientes, establecer plazos máximos por tipo de trámite, indicadores de desempeño y alertas automáticas en el sistema de gestión de casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la guía también nos establece cuáles son los roles, ¿no? Los roles en este proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad. Está el rol de la alta dirección, quienes conforman la alta dirección, que son los que tienen que dar este, como se dice coloquialmente, este espaldarazo para que la gestión de riesgos se desarrolle dentro de la entidad, ¿no? Aprobar las medidas de prevención, medidas de mitigación y utilizar la información para la toma de decisiones y la mejora continua. Que yo considero que este punto es un punto que todavía está bastante débil, ¿no? O sea, yo no percibo, al menos de lo que conozco, que realmente la alta dirección esté utilizando la información de la gestión de riesgos para tomar decisiones, cuando debería de ser una información sumamente potente y relevante para tomar mejores decisiones, donde podamos ir a la alta dirección y decirle, ¿sabes qué? Esto es nuestro mapa de riesgos. No estoy hablando de la matriz, nuestro mapa de riesgos. Ya tenemos los riesgos bajos, medios, altos, muy altos. Bueno, en este caso no hay bajos, pero debería de haber bajos. Yo soy de los que creen que debe haber una versión 2 de esta guía, donde ya permita tener riesgos de nivel bajo, considerando que ya ha implementado medidas de tratamiento, de prevención y de mitigación. Entonces, bueno, voy con mi mapa de riesgos. Y tengo 10 riesgos de nivel bajo, de 5 de nivel medio, 5 de nivel alto y muy alto 2, donde a partir de ahí la alta dirección puede decir, oye, ¿sabes qué? Dime cuáles son estos dos. Conversemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, ¿qué es lo que se está proponiendo? ¿Qué ganamos nosotros controlando estos riesgos? Tomar decisiones sobre ello. Y no solamente que sea un mero trámite de decirles, oye, ¿sabes qué? Por favor, apruébame que tengo que reportarlo a la CIP. Y lo mismo sucede con control interno. Por favor, apruébeme, firme acá este entregable que tengo que mandarlo a la Contraloría a través del aplicativo. Acá hay un tema que todavía tiene que fortalecerse, ¿no? Y creo yo que también tiene que haber en algún momento esa, no sé, este entendimiento por parte de la alta dirección respecto a la gestión de riesgos, ¿no?
Luego el rol conductor, ¿no? El rol conductor es quien tiene este rol, es quien tiene la función de integridad, ¿no? Oficinas de integridad, unidades funcionales, pero quienes ejercen la función de integridad. Eh, bueno, en este caso el rol conductor tiene que organizar y dirigir la gestión de riesgos, no hacerla, sino organizar y dirigir, ¿no? Acompañar y brindar orientación, ¿no? Orientaciones respecto a la gestión de riesgos. Si alguien tiene dudas, consultas de cómo hacer la gestión de riesgos, está el rol conductor, para orientar justamente cómo es que hay que hacer la gestión de riesgos dentro de la entidad. Acompañar y brindar orientación, organizar la participación del rol consultivo, ¿no? Según pertinencia. Es decir, el rol conductor tiene esa facultad de que si lo considera pertinente, convoca al rol consultivo. Si no lo considera pertinente, no, ¿no? Verifica la correcta formulación del riesgo, determinar el tipo de riesgo, validar la evaluación de los riesgos, validar la pertinencia de las medidas de prevención, medidas de mitigación, ¿no? El rol técnico, el rol técnico es el dueño del proceso, es el dueño del proceso, quien tiene a cargo el proceso, que es el interesado de que su proceso funcione bien, ¿no? De que es el interesado de que en su proceso no haya problemas, ¿no? El rol técnico, el dueño del proceso, ¿no? ¿Quién es el dueño del proceso de contratación de personal? Recursos humanos. Ya, recursos humanos es el interesado de que su proceso de contratación de personal funcione bien, que no haya problemas en su proceso de contratación de personal. ¿Quién es el dueño del proceso de fiscalización? No sé, la Dirección de Fiscalización Ciudadana, qué sé yo. Ya, es el interesado de que su proceso de fiscalización ciudadana funcione bien y que no haya problemas. Entonces, el rol técnico, ¿ya?, es el que tiene que identificar sus riesgos. ¿Por qué? Porque es el interesado, es el que tiene que conocer cuál es su radiografía respecto a los riesgos y cuáles son los riesgos que tengo porque no quiero tener problemas en mi proceso. Porque quiero asegurar que mi proceso funcione bien. Ese es el rol técnico. Tiene que identificar y formular sus riesgos, ¿no? A partir justamente de las personas con mayor expertise, con mayor conocimiento de su proceso, tienen que identificar sus riesgos, ¿no? No es que lo tiene que hacer la oficina de integridad. La oficina de integridad orientará, absolverá las consultas, pero es el propio dueño del proceso quien tiene que identificar sus riesgos, porque es quien conoce su proceso, conoce cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Conoce, oye, qué situaciones han habido en el pasado que podrían ocurrir en el futuro, porque de repente todavía tengo controles débiles, ¿no? Es el dueño del proceso. Valorar la probabilidad de impacto del riesgo, proponer las medidas de prevención y medidas de mitigación, efectuar el seguimiento de la ejecución de las medidas de prevención y medidas de mitigación. Y el rol consultivo, que yo lo separo, esta línea punteada, porque el rol consultivo se va a activar si es que el rol conductor lo estima pertinente. Que yo soy de los que piensan es que, oye, si el rol conductor y el rol técnico no se ponen de acuerdo respecto a algún riesgo, a su valoración, a las medidas que se están estableciendo, oye, no se ponen de acuerdo, que deberían de ponerse de acuerdo. No entendería en qué escenarios, pero se convoca al rol consultivo, ¿no? ¿Quiénes conforman el rol consultivo? STPAD, Procuraduría, Comunicaciones y Planeamiento, ¿no? Planeamiento de Administración. Entonces, ¿cuál es la función de este rol consultivo? Validar el tipo de riesgo. Es decir, si el rol conductor, el rol técnico no se ponen de acuerdo, y el rol consultivo validará. Entonces, yo no estoy muy convencido con ese rol, porque si es el rol técnico el que conoce su proceso, tengo un rol consultivo donde hay otros actores que son muy competentes, pero de repente en otros temas y no de la especialidad de este rol técnico, de este proceso técnico, ¿no? Pero bueno, luego brindar elementos de análisis al responsable del órgano que ejerce la función de integridad y determinar la factibilidad de las medidas de prevención y medidas de mitigación propuestas, ¿no? Entonces,
Estos son los roles establecidos en la gestión de riesgos que afectan la integridad. Respecto a las etapas, ¿no? Hay etapas que se tienen que seguir en este proceso de gestión de riesgos, que son la identificación de los riesgos, lo que corresponde a la evaluación de los riesgos, el tratamiento de los riesgos y el seguimiento y mejora continua, ¿no? Identificación de riesgos, lo primero. Ya sabiendo, obviamente, cuál es el proceso que voy a trabajar o que forman parte de mi alcance, ¿no? Que voy a identificar los riesgos. Luego voy a evaluar estos riesgos. Una vez que identifiqué los riesgos, estos posibles eventos que podrían ocurrir por corrupción o inconducta funcional, tengo que evaluar estos riesgos, ¿no? Las causas personales, organizacionales, los efectos, la probabilidad del impacto, ¿no? El tratamiento de los riesgos. Oye, ¿qué es lo que voy a hacer con relación a esos riesgos que he identificado? ¿Qué medidas de prevención y medidas de mitigación voy a establecer? Y el seguimiento y mejora continua, ¿no? Entonces, ya, digamos, hacer este seguimiento a los riesgos, porque ya sabemos que los riesgos tampoco es que, eh, digamos, eh, se queden ahí, digamos, en un mismo estadio siempre, ¿no? O sea, los riesgos pueden ir evolucionando, pueden ir cambiando, pueden ir moviéndose. Lo que tenemos que hacer esos riesgos es, a través de los controles, llevarlos a un nivel en el cual se encuentren dentro de lo que es nuestro apetito de riesgo, que es el nivel de riesgo en el cual nosotros nos vamos a sentir cómodos. Porque ya sabemos que los riesgos no van a desaparecer. La única forma en que un riesgo desaparezca es que si desaparece la actividad del proceso que me está generando ese riesgo o desaparece el proceso, ¿no? La única forma. O si yo traslado ese riesgo, ¿sabes qué? Ese proceso ya no lo vamos a ejecutar acá en la entidad, sino lo vamos a tercerizar. Ah, bueno, lo que yo estoy haciendo es el riesgo trasladándolo. Ya no es mi riesgo, sino lo estoy trasladando porque lo va a ejecutar un externo, ¿no? Estoy trasladando ese riesgo. Pero es la única forma en que un riesgo desaparezca es o elimina la actividad del proceso que me genera ese riesgo o el proceso en sí, ¿no? Pero después tenemos que convivir con los riesgos, pero obviamente buscando que llevarlos a un nivel en el cual nosotros nos sintamos cómodos con ese riesgo, que son los riesgos de nivel bajo, y tenerlos ahí controlados, ¿no? Y yo siempre tomo como referencia que no es un riesgo de corrupción, conducta funcional, pero lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Lo que hemos vivido en la pandemia es un claro ejemplo de cómo es que los riesgos fueron, el riesgo, porque fue el mismo riesgo, fue cambiando, fue variando, fue evolucionando y también a su vez siendo mitigado, ¿no? Porque hubo un momento en el tiempo en el cual nosotros escuchábamos que en la China había una especie de gripe y la gente se, este, se contagiaba y no le dábamos mayor importancia, y eso fue más o menos en agosto del 2019, ¿no? En la China. Entonces, la probabilidad de que acá en Perú nos contagiemos de esa gripe que viene en la China, agosto de 2019, la probabilidad era baja, pues. El impacto también era bajo porque no teníamos mayor información, no sabíamos cuál era la consecuencia de esa gripe, ¿no? Agosto de 2019. Diciembre de 2019, ¿cuál era la posibilidad que nosotros nos contagiemos acá en Perú? La gente se contagie de esta gripe que ya las llamaban COVID, ¿no? La probabilidad ya era media alta. ¿Por qué? Porque ya en otros países, incluso ya acá en Perú, teníamos los primeros casos relacionados con ese COVID, ¿no? Entonces, es mi mismo riesgo, ¿eh? Posibilidad de contagio. Oye, ¿cuál es la posibilidad de contagiarse, ¿no? No estamos hablando de que ya esté la persona contagiada, sino la posibilidad de contagiarse. Diciembre de 2019. Febrero, marzo de 2020. ¿Cuál era la posibilidad de contagiarse del COVID? La posibilidad o la probabilidad era extremadamente alto y el impacto extremadamente alto, porque lamentablemente se requería justamente a consecuencia, ¿no? Como consecuencia el tema de
oxígeno, centro de salud, etcétera, ¿no? Y febrero-marzo 2020 había dos escenarios, ¿no? O dos grandes grupos de gente, ¿no? Uno de ellos es aquellas personas que ya estaban contagiadas, que ya no era un riesgo, ya dejaba de ser un riesgo porque ya no era una probabilidad, ya era un hecho. Que las personas estaban contagiadas, lamentablemente, ¿no? Estaban contagiadas. Pero había otro grupo que no estaba contagiada, pero que tenía esa exposición a un riesgo de contagiarse. Entonces, ante esa posibilidad de que el contagio era extremadamente alto, el impacto extremadamente alto, ¿cuál fue la medida de control? La medida de tratamiento de riesgo, ¿no? Fue distanciamiento social, a sus casas, lavado de manos, uso de mascarillas. Esa fue la medida de tratamiento del riesgo. ¿Para qué? Para minimizar que la gente se siga contagiando, ¿no? Ya después, los meses, creo julio, agosto, por allí, ¿no? Por ahí creo, o más, no sé. Eh, Otra medida de control, vacuna o medida de tratamiento, si hacemos este esquema, ¿no? Medida de tratamiento, ¿no? Pero hubo todo un seguimiento a ese riesgo, cómo fue evolucionando, fue cambiando, oye, qué controles necesitamos para mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, hoy en día, de repente, si alguien se contagia de COVID, o sea, hoy en día, hoy, ya, nuevamente, ya después de estos picos que pasamos, la probabilidad de que hoy en día alguien se contagie va a ser baja, muy probablemente. Y el impacto también, de repente, bajo, medio, ya no va a ser, pues, como ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un seguimiento, porque ya hay controles que han sido efectivos y todo ello, ¿no? Entonces, algo similar sucede. Identificamos, evaluamos, tratamos, hacemos un seguimiento. Algo que va a sonar sumamente anecdótico, ¿ya? Que no tiene que ver con un tema de riesgo de corrupción o en conducta funcional, pero que es anecdótico porque no sé si les pasa, pero a veces, bueno, a veces tengo que trasladarme por la Costa Verde, ¿no? Yo vivo en Barranco, me traslado de la Costa Verde hacia San Miguel, hacia el lado del norte, ¿no? Norte. Entonces, alguien puede decir, sí, pues, ¿no? Hay riesgos, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el riesgo? Y va un poco de anécdota para un poco salir un poco del tema. Un riesgo que para mí es latente son las aves que están en los postes, eh, en este tramo de la playa por lado de Miraflores. Para mí es un riesgo. Y yo mitigo ese riesgo de que no voy a hacer que alguna de estas aves, ¿no? Vayan a ensuciar mi vehículo, que yo, mi riesgo es, y cuando paso por ese lado, me voy hacia el carril que está más alejado, donde están los postes y los cables donde están estas aves, porque es el riesgo de que me puedan ensuciar el carro, y más aún si lo tengo limpio, ¿no? Pero son riesgos que a veces hasta en nuestro día a día tenemos que ir gestionando. Y yo no quiero que me ensucien el carro, ¿no? Entonces, si yo quiero que me ensucien el carro, tengo que mitigar ese riesgo, entonces me voy a un carril alejado de donde pueden ensuciar el carro estas aves, ¿no? O sea, suena un poco anecdótico, pero va en el sentido de que, oye, gestionamos nuestros riesgos en todo ámbito, ¿no? Y uno de los riesgos que hoy en día tenemos que, hablando de la función pública, que tenemos que tener gestionado es el riesgo de corrupción, ¿no? Es el riesgo de corrupción, algo que, la situación que podría ocurrir que vaya a afectar justamente a la entidad, al proceso, al propio funcionario o servidor. Dicho esto, la etapa de identificación se va a registrar en la ficha número uno, ¿no? La ficha número uno, que es la identificación de riesgos que afecta a la integridad, ¿no? Ya sabemos que por cada riesgo, estas fichas hay que registrarlas por cada riesgo. No es que acá voy a consolidar todo, sino por cada riesgo, ¿no? Donde hay que registrar pues, el proceso analizado, si es un proceso funcional, un proceso de soporte, la unidad orgánica responsable del proceso. Yo lo menciono, ¿no? O sea, yo no encuentro una explicación, tampoco la he preguntado sinceramente, de por qué no está incluido o están incluidos los procesos estratégicos, ¿no? Porque en los procesos estratégicos, alguien me puede decir, oye, pero la posibilidad de que ocurra un riesgo de corrupción puede ser
baja, pero podrían haber riesgos de conducta funcional donde no es corrupción, pero en conducta sí. Si alguien define mal, la posibilidad de que alguien defina mal o se defina mal la estrategia o el plan estratégico de la entidad, que no se definan correctamente los objetivos estratégicos de la entidad, es un riesgo, ¿no? Que podría ser de conducta funcional, ¿no? Pero no son procesos excluyentes o que estén excluidos a que no puedan haber riesgos. Claro que sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no está en la guía? No lo sé. Yo creo que en algún momento va a haber una versión 2 de la guía donde hayan justamente mejoras, ¿no? Respecto a la que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, contexto del riesgo, ¿no? ¿Cuál es ese riesgo que hemos identificado? ¿A qué se vincula? Hoy estamos hablando de la posibilidad de que un evaluador de recursos humanos filtre las preguntas de un postulante a cambio de un beneficio indebido. El contexto del riesgo va a ser contratación y gestión de personal, ¿no? Porque estamos hablando que es un riesgo vinculado a la contratación de personal, ¿no? Si estamos hablando de un riesgo, la posibilidad de que un fiscalizador pueda este, eh, un fiscalizador podría, este, no sé, no, o sea, no ejercer la fiscalización como debería, porque es, digamos, justamente el comercio de un familiar, ¿ya? En todo caso va a ser, pues, contexto de riesgo, fiscalización, supervisión, monitoreo. Entonces, de acuerdo al riesgo que vamos identificando, vamos a señalar cuál es el contexto del riesgo, ¿no? Luego viene el posible comportamiento irregular, ¿no? Este posible comportamiento irregular está vinculado a qué? Un favorecimiento indebido, un acceso a ventaja indebida, apropiación o uso indebido de recursos, obstrucción de acceso a la información pública, ¿no? De acuerdo a cuál es ese comportamiento irregular. Luego tenemos el potencial agente primario, que yo lo llamo, a mi entender, el actor principal del riesgo, o quien me va a gatillar el riesgo, ¿no? Si estamos hablando del ejemplo, el evaluador de recursos humanos podría filtrar las preguntas a cambio de un beneficio indebido, quien es el actor principal de ese riesgo, quien me va a gatillar el riesgo, quien va a originarme ese riesgo, va a ser el evaluador de recursos humanos, ¿no? El potencial agente interno es alguien que no está dentro del proceso, pero sí dentro de la entidad, y el potencial agente externo es fuera del proceso, fuera de la entidad, que en este caso sería el postulante, por ejemplo, ¿no? Luego viene la reacción al riesgo, ¿no? Que tenemos que redactar el riesgo incondicional, ¿no? Siempre incondicional. Es importante cómo redactamos el riesgo. Nadie debería interpretar un riesgo. El riesgo se debería entender por sí solo, ¿ya? Cuando alguien tiene que interpretar lo que está escrito como riesgo es porque el riesgo no se entiende, no está bien escrito, ¿ya? Las preguntas de validación, que son justamente los criterios o las condiciones mínimas para determinar si es un riesgo de corrupción o riesgo de inconducta funcional, y en base a ello, la tipificación del riesgo, si es conducta funcional o de corrupción. Luego tenemos lo que es el inventario del riesgo, donde vamos a tener pues toda la lista de los riesgos identificados por toda la entidad, codificados. Una vez que hemos identificado los riesgos, lo vamos a evaluar. ¿Y qué implica la evaluación? Y esto se realiza en la ficha número 2, es determinar las causas personales y organizacionales. Oye, ¿cuáles son las causas personales que podrían originar ese riesgo? Que tiene que ver con este actor principal del riesgo. Oye, ¿cuáles serían las causas por las cuales el evaluador podría filtrar las preguntas? Las causas, porque estamos hablando del individuo, persona. Ah, ya. Podría ser por predisposición personal, pues porque de repente su conocido, ¿no? Es su amigo de la infancia, del colegio, qué sé yo. Predisposición por relación personal podría ser, ¿no? Falta de deterioro del carácter ético, que la persona, este evaluador, no tiene ética y es su modus operandi, ¿no? Falta de deterioro del carácter ético. Percepción de impunidad. Oye, ya lo he hecho antes, nadie me ha dicho nada, nadie me llama la atención, ni caso, porque no lo voy a seguir haciendo. Desconocimiento, bueno, en este caso no aplicaría.
Causas organizacionales, podría ser por presión jerárquica o de pares. Oye, sí, que dale las preguntas, que es mi pata, o dale las preguntas, y sabes qué, después yo te voy a ascender, ¿no? Procesos ineficientes, alta discrecionalidad, prácticas normalizadas, etcétera, ¿no? Posibles efectos, oye, las consecuencias, ¿no? del riesgo, afectación de derechos, afectación de servicios, pérdida o desvío de recursos de la entidad, ¿no? Afectación de recursos a los usuarios o de los usuarios. Afectación también a la continuidad de la gestión actual. Podría desencadenarse un riesgo que podría poner justamente eh, o exponer la gestión del titular actual, ¿no? Todo eso hay que gestionar, ¿no? Luego, la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Oye, ¿qué tan probable es que ese riesgo ocurra? ¿Qué tan probable es que el evaluador de recursos humanos filtre las preguntas? ¿Qué tan probable es? Bueno, el proceso, o los dueños del proceso, con todo el expertise que tienen, con toda la información de antecedentes pasados, va a poder determinar si es media, alta o muy alta. Y la propia guía también establece algunos criterios, pero uno de los elementos que es importante es conocer antecedentes. Oye, ¿cuántas veces en los 2 últimos años se han identificado casos en los cuales haya habido filtración de información? ¿Cuántas denuncias hemos podido recibir por filtración de información? ¿No? O sea, son elementos que nos van a poder de repente dar mayor objetividad para determinar la probabilidad. Y el impacto igual, ¿no? ¿Cuánto daño, ¿no? podría generar este riesgo si es que se materializa, si es que se vuelve una realidad? Y en base a ello, por el impacto, vamos a determinar el nivel de riesgo. Bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Iba a hablar de bajo, o sea. Y eso es lo que hice un comentario hace un momento. O sea, a ver, ya este tema de la guía se viene desarrollando desde el 2023, hay riesgos que se están identificando y controles que se han venido implementando. La lógica y el sentido y propiamente las metodologías de gestión de riesgos te dice, oye, si yo tengo un riesgo hoy que es medio, que lo he determinado como un riesgo de nivel medio, e incorporo controles que son efectivos, lo incorporo, lo implemento y funciona ese control, lo que va a hacer es que ese riesgo deje de estar en un nivel de riesgo medio y pase a ser un riesgo de nivel bajo. ¿Por qué? Porque el control es bueno y me lo está llevando a este nivel de apetito de riesgo, ¿no? Que es lo lógico, es la lógica y la metodología, no de la guía, la metodología, hablando de COSO de RM o la guía de ISO 31000, nos dice eso. Entonces, por eso es que la guía como está y la estructura no nos permite ello, ¿no? Entonces, pero yo creo que una versión 2 sí debería de permitir ello, de poder tener riesgos en un nivel bajo porque ya los tenemos controlados, ¿no? Y gestionarlos de esa manera. Bueno, luego viene la etapa de tratamiento, que es donde vamos a establecer qué acciones vamos a adoptar para prevenir la ocurrencia del riesgo y, en todo caso, si es que el riesgo por algún motivo aún así se volvió una realidad, mitigarlo. Para prevenir el riesgo hay 3 acciones o 3 estrategias. Incrementar la conciencia sobre las consecuencias, que las personas ya no solamente sepan cómo hacer las cosas, sino también sepan cuáles son las consecuencias de transgredir la integridad, digamos así, la ética dentro de la entidad. Optimizar el diseño organizacional. Oye, si hay procedimientos que están desactualizados, que son de hace 10 años y hoy en día se hacen de otra forma y la gente lo está haciendo de otra forma, hay que actualizar ese procedimiento y luego hay que capacitar a la gente para que se alinee a ese procedimiento actualizado. Y allí estamos optimizando el diseño organizacional. Producir ajustes de comportamiento, básicamente sensibilizaciones, eh, difusiones, todo aquello que ayude a generar conciencia, ¿no? y cambio en el comportamiento. Luego están las medidas de mitigación. Ahí hay 3 estrategias: contener posibles efectos de mediano y largo plazo, ¿no? Activar respuesta inmediata y demostrar debida diligencia. Contener posibles efectos a mediano y largo plazo. ¿Cómo hacemos para que esto no siga, ¿no? Alargándose, ¿no? No siga este problema haciéndose aún más grande, ¿no? Activar respuestas inmediatas, oye, control de crisis.
¿no? Control de daños. Sacamos un comunicado sobre esta situación y las acciones que estamos adoptando, ya estamos poniendo a disposición a la persona involucrada, qué sé yo. Activar respuesta inmediata. Demostrar acciones de diligencia. Oye, se dio esa situación, pero aún así, ¿cómo es que yo demuestro que traté de evitar que ese riesgo se materialice? Demuestro acciones de debida diligencia. Y finalmente la etapa de seguimiento, ¿no? Que es justamente hacer este seguimiento de los riesgos. Los riesgos no están en el mismo nivel siempre. Oye, si yo tengo un riesgo que está en medio, puse controles, la idea es que baje a un nivel bajo. Si estaban en alto, tengo buenos controles, puede ser que baje a medio o incluso puede ser que baje a bajo, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento. Estos riesgos hay que reevaluarlos, ¿no? Con cierta periodicidad. De repente identificamos nuevos riesgos también, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento y mejora al proceso. Yo resumo toda la parte de la gestión de riesgos es, ustedes conocen sus procesos, en qué procesos están involucrados, cuáles son los productos, bienes o servicios que se dan producto del desarrollo del proceso, quiénes son sus usuarios, sus clientes, etcétera. Entonces, conociendo ese proceso es identificar cuáles son los riesgos de mi proceso. Sobre esos riesgos incorporo los controles para evitar que ese riesgo se materialice y afecte mi proceso, mis productos, mis clientes, mi imagen, mi reputación y todo ello, ¿no? Controlar mis riesgos. Y eso lo hago yo como dueño del proceso. Reflexiones finales, señores, ¿no? Una gestión de riesgos efectiva va a permitir, pues, detectar vulnerabilidades antes de que se conviertan en actos de corrupción o en conductas funcionales. O sea, yo no quiero que existan actos de corrupción en mi entidad, tengo que prevenir. ¿Cómo? A través de la gestión de riesgos, pero a conciencia, no, no por cumplir, no como, oye, ¿sabes qué? Ya es suficiente, ya, toma, te reporto un riesgo, ya tú eso lo vas a reportar a la CIP. Y ya no me interrumpas más que tengo que seguir haciendo mi trabajo. No, hay que trabajarlo a conciencia. Cada dueño del proceso tiene que ser consciente que cada riesgo que está identificando le va a ayudar a tomar mejores decisiones y evitar problemas futuros. La gestión de riesgos es una herramienta preventiva, clave para salvaguardar la integridad institucional, ¿no? Permite tomar decisiones informadas, oportunas y alineadas con los valores éticos del sector público, ¿no? Tomar decisiones informadas, oportunas, ¿no? Y alineadas justamente con la ética, la integridad. Refuerza la rendición de cuentas y la cultura de cumplimiento normativo. Y su implementación efectiva va a contribuir a fortalecer la legitimidad y reputación de las entidades públicas. Obviamente, ¿no? Si sabemos que es una entidad bien gestionada, que previene, que fortalece su integridad, oye, cualquier ciudadano lo va a ver como algo positivo, porque es una entidad que me da, ¿no?, los servicios que yo necesito, ¿no?, que sabemos que previene, que fortalece su integridad, va a fortalecer su reputación, su imagen con el ciudadano, con los diferentes actores que están vinculados o relacionados con la entidad. Y eso no solamente con la entidad, eso también con cada persona, con cada funcionario. Es lo que yo les digo, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de tener alguna reunión con, sobre todo con titulares de entidades, es decirle, oye, la función pública y la gestión pública, y ustedes lo saben, hoy estamos en un lugar, mañana podemos estar en otro. Y uno de los instrumentos que le van a dar mayor reputación e imagen y poder seguir cuando acabe su gestión con la cabeza en alta es justamente prevenir, fortalecer la integridad, para que cualquier persona pueda decir, oye, esta persona hizo las cosas no solamente técnicamente, sino con integridad, previniendo problemas futuros. Las ventajas hay, ventajas de la corrupción no hay. Miren cuántas personas hoy en día, ¿no?, en nuestro país, que sabemos, ¿no?, ya personas mayores, prácticamente ancianas, pasando por procesos de corrupción. ¿Qué beneficio puede haber? Pero en cambio, actuando de manera preventiva, de manera íntegra, los beneficios a la imagen, a la reputación de cada persona es top, ¿ya? Eso es, señores. No sé si tienen alguna... Excelente, Juan Carlos.
Muchas gracias en primer lugar. Agradecerte por la exposición, agradecer a las más de 1.600 personas conectadas hasta este momento. Agradecemos la ponencia, la explicación de los conceptos, tanto de la parte introductoria como directamente la parte especializada sobre gestión de riesgos. Vamos a tomarnos un tiempo ya que estamos cerrando ya con la hora. Vamos a ir con las preguntas directamente de los participantes. Ya desde ya pedimos las disculpas correspondientes porque seguramente no vamos a poder tomar cada una de las consultas, sino vamos a intentar integrar también las consultas que estén directamente ligadas a la exposición del día de hoy. La primera consulta que nos hace una participante y nos indica, más allá de cumplir con matrices o reportes, ¿cómo se puede medir si la gestión de riesgos de integridad realmente está generando confianza ciudadana y valor público, que al final es lo que se busca con este modelo? Claro, es que todo eso lo vamos a ver a partir del servicio que brinda la entidad, es decir, pero es algo que se va a construir desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, para que un ciudadano o justamente ese interés general que perciben los ciudadanos lo vayan a constatar, a sentir, eso va a venir desde adentro, desde la propia organización, desde el interior de la entidad. Y para ello es que la entidad tiene que construir esos mecanismos que ayuden a prevenir, a fortalecer la integridad dentro de la entidad. Producto de esa construcción de estos instrumentos que ayuden a prevenir irregularidades, prevenir la corrupción y fortalecer la integridad, esto va a tener como resultados ese impacto en la confianza por parte del ciudadano y ese interés general que busca el servicio en sí de la función pública. Entonces, tenemos que prevenir y tener buena gestión de riesgos, pero reitero y enfatizo, a conciencia, no de papel, ¿no? Y eso, no construyamos instrumentos de prevención de papel, construyamos instrumentos de prevención realmente con vida, que realmente funcionen, que la gente tome conciencia de esta situación para tener buenos resultados. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por responder la consulta. La siguiente consulta de una participante, en suerte también de opinión, ¿no? Habla y consulta, ¿no? ¿Cuál considera que es el punto de convergencia clave entre el modelo de integridad y el sistema de control interno en la operatividad de una entidad pública? ¿Y cuáles son los principales desafíos que ha podido identificar en el proceso de implementación de ambos modelos? Bueno, quienes me conocen, un poco quienes, o quienes he interactuado sobre este tema, o sea, yo soy de los que piensan de que realmente hay un tema de desarticulación entre los rectores, ¿no? Llámese la CIP por un lado, la Contraloría por otro. Es decir, oye, ambos están hablando de un tema en específico, gestión de riesgos. La Contraloría ahora, desde el año pasado, mediados, que sacó una resolución, pide también que se identifiquen riesgos que afectan la integridad, además de riesgos de desastre, aparte de los desempeños que ya estaban. Entonces, estructuralmente, ya estamos por líneas distintas. ¿Por qué? Porque la Contraloría te habla de productos, la CIP te habla de procesos. Yo soy de los que va de la línea de procesos, ¿no? Porque metodológicamente es mucho más eficiente identificar riesgos a los procesos. ¿Por qué? Porque a partir de las actividades que involucran el proceso, tengo mayor claridad sobre los riesgos que pueden haber. Entonces, hay una desarticulación entre los rectores, porque si ellos se pusieran de acuerdo, decir, oye, ¿sabes qué? Ambos vamos a pedir información sobre riesgos, pero ¿para qué vamos a pedir dos estructuras distintas? Porque incluso la estructura es distinta, ¿no? Por control interno tenemos una matriz que son 5 columnas, ¿no? El producto, el riesgo, probabilidad de impacto, nivel de riesgo. Mientras que por la CIP tenemos 3 fichas, ¿no? Estructuralmente son distintas. Oye, si vamos a pedir lo mismo, ¿no? Hagamos una sola estructura, que las entidades trabajen en una sola estructura y ya, una vez que nos reporten, yo te compartiré o ambos tendremos acceso a lo mismo. Como rectores y ya procesaremos, sacaremos nuestros resultados, qué sé yo. Pero hagamos y facilitemos el entendimiento de estos temas que a veces son un poco complejos para las propias entidades, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Juan Carlos. La siguiente consulta que tenemos por parte de un participante, directamente o un poco más técnica la pregunta y nos indica, ¿se debe identificar primero los contextos de riesgos con las unidades que tienen el rol técnico y luego recién los riesgos? Buena pregunta. Y yo creo que yo soy más de los que
primero hay que identificar los riesgos, porque a partir de los riesgos voy a definir el contexto del riesgo. Porque si hago la inversa, puedo tener el riesgo de estar limitando los riesgos o llevando los riesgos o forzando de repente los riesgos al contexto que he identificado. Primero identifico mi riesgo y sobre el riesgo que he identificado ya lo voy a vincular al contexto que corresponda. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Otra de las consultas que nos realiza un participante es en base a cuáles son las recomendaciones, lo habías comentado también dentro de tu ponencia, pero cuáles son las recomendaciones que tú brindarías para que todo el tema de la gestión de riesgos no quede como simple formalidad, que es muchas de las cosas que suceden a veces dentro de la implementación, obviamente por un tema de obligatoriedad que existe dentro de las entidades públicas. Mi recomendación es que se comience a generar conciencia, conciencia dentro de los servidores, dentro de los funcionarios, que hablar de riesgo no es hablar de algo malo. Lo primero, que comience un poco de quitarse ese chip de su cabeza de pensar que, oye, decir que tengo tales riesgos es decir que estoy mal, o que tengo estos riesgos, o que hay corrupción en procesos, eso no es. Eso por un lado, o sea, generar esa conciencia. Y por otro lado, darle sostenibilidad a este tema, más allá de los periodos en los cuales tengo que hacer la presentación de esta información a la CIP o a la Contraloría. Darle sostenibilidad. Oye, ¿sabes qué? Ya reporté. ¿Ahora qué hago? ¿Voy a esperar hasta el siguiente reporte? No. Denle vida a este tema. Conversen con la gente, vayan, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo va? Oye, hay más riesgos. No, no esperen, o sea, denle vida, porque si solamente esperamos hasta el siguiente reporte, pues nosotros mismos estamos dando ese mensaje que es un tema básicamente de papel o de cumplir por cada reporte. Excelente, muchas gracias. Otra de las consultas que nos realiza un participante es si podría explicar el vínculo que tiene la OSI y la Oficina de Integridad dentro de las instituciones públicas. La OSI, Sí, nos consulta cuál es el vínculo, o si existe también vínculo entre la OSI y la Oficina de Integridad. Si podríamos de claro. repente. Ok, gracias. Bueno, vínculo no hay ninguno, señores, ¿ah? Porque estamos hablando incluso de actores totalmente distintos, porque el OSI, señores, es uno de los entes que conforma el Sistema Nacional de Control. Contraloría, OSIS, órganos de control institucional, no confundan OSI con control interno, por favor, ¿ah? Órgano de control institucional, OSI. Contraloría, OSI, sociedades de autoría. Esos tres entes conforman el Sistema Nacional de Control, que lo que hacen es control externo. Es decir, cuando ustedes escuchan, oye, se está haciendo tal auditoría, tal control concurrente, etcétera, es control externo, que le puede estar haciendo la Contraloría o el OSI. Y ellos tienen su línea de acción de control externo. La CIP lo que promueve a través de la integridad es que cada entidad fortalezca sus propios instrumentos de prevención, ¿no? De integridad dentro de la entidad. Pero vínculo no lo hay. ¿Ya? O sea, de repente la OSI en algún momento revisará alguna información, pero a partir de una revisión, de una evaluación. Pero más allá de eso no hay. Muchas gracias por la respuesta, Juan Carlos. También otra de las consultas que nos realiza un participante va en base a si existe o bueno, hay de conocimiento o consideras también de que las tecnologías emergentes podrían ayudar a empezar a gestionar riesgos, ¿no? Tales como de repente lo que dice el participante, la inteligencia artificial. Si es que podría ser de repente herramienta para poder generar justamente matrices de riesgos o lo que habías comentado, ¿no? Ok, acá es importante, ¿ya? Es un instrumento que nos va a ayudar, sí, para hacer algunas especies de simulaciones. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo, simulaciones. Pero quien conoce la realidad de cada proceso no es la inteligencia artificial, sino es la propia gente que está dentro del proceso. ¿Ah? Y eso sí tengámoslo claro, porque la inteligencia artificial, o sea, nos puede ayudar hoy a hacer, por eso le digo, simulaciones. ¿Qué podría suceder? Pero la realidad va a depender o los riesgos que identifiquemos va a depender de cada realidad de cada entidad. Y ojo que la realidad de cada entidad es distinta. Cada entidad es una realidad distinta. No es la misma la realidad del proceso de contratación de personal de un ministerio que el proceso de contratación de personal de una municipalidad de provincia sumamente alejada. La realidad es distinta, el contexto puede ser distinto. Y no creo que la inteligencia artificial tenga dentro de ellos ese análisis de la realidad de cada quien. Así que, ojo a aquellas personas que por ahí pueden decir, no, he identificado mi lista de riesgos a partir de su inteligencia artificial. ¿Ya?
porque de repente sí van a tener de repente algunos riesgos generales, pero no sé si estarán realmente acordes a la realidad del propio proceso de la entidad. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. Otra de las consultas que nos realiza una participante es, y nos dice, ¿no? Si para identificar los riesgos, necesariamente los procesos deben estar relacionados a los productos aprobados por la entidad. Bien, a ver, de repente voy a ir un poco, a ver, yo soy de los que piensan, olvídense un poco, hablando del tema metodológico de gestión de riesgos, del tema de la SIP, olvídense un poco de los productos y céntrense en los procesos. Cojan su mapa de procesos, procesos estratégicos, misionales de soporte, nivel cero y cómo se van después desplegando nivel uno, nivel 2, y céntrense en identificar sus riesgos en esos procesos, ¿no? Porque a veces queremos un poco, porque incluso la guía nos lleva así, oye, ¿sabes qué? Utiliza los entregables de control interno, eso, pero no, en el fondo no. Y les doy un ejemplo real, ¿eh? Porque eso lo he, yo mismo lo que he constatado. Inicios de año, febrero, marzo, que hubo que reportar lo que corresponde al entregable de plan de acción anual, sección medidas de control, y que ya se tenía que reportar riesgos que afectan la integridad. Entonces yo, a los amigos de Contraloría, tengo muy buenos amigos ahí, he trabajado 20 años en la Contraloría, le digo, oye, yo ya he identificado riesgos que afectan la integridad en el marco de la guía de la CIP. Yo podría asociar estos procesos vinculados al producto y ya lo único que hago es jalar estos riesgos a los productos que tengo en el marco de control interno. Y la respuesta fue no, Juan Carlos. No, olvídate de los procesos, olvídate de lo que has identificado por parte de la CIP. Tú identifícame los riesgos a los productos que yo estoy, que la entidad te ha señalado que tiene identificado. A esos productos, identifica tú tus riesgos que afectan la integridad. Esa es una respuesta que lo que me da, digamos, en conclusión es que no hay ninguna vinculación entre los procesos que se manejan con la CIP con los productos que hay a nivel de Contraloría. Y eso a partir de una consulta que yo mismo he hecho a la Contraloría. Entonces, ustedes enfócanse en sus procesos, hablando en el caso de los riesgos que afectan la integridad. Correcto, muchas gracias. Para cerrar, tenemos la última consulta en base a, eh, bueno, lo comenta, pero también como suerte de ampliación de esta pregunta, hablar sobre esa, lo que habías comentado, ¿no? Para poder enfocarnos de repente en los mapas de procesos. ¿Qué pasa si una entidad de repente no cuenta con estos documentos de gestión y si es que se puede aplicar gestión de riesgos dentro de ella, teniendo en cuenta que no se cuenta con estos documentos como tal, ¿no? Tema de haber identificado procesos y haberlo plasmado dentro de un documento formal. Bien, ahí mi recomendación es la siguiente, y lo digo también por experiencia. A veces me ha tocado ir a levantar información sobre entidades que no tienen procesos, pero tengo que hacer la gestión de riesgos a procesos. Entonces, por base a mi experiencia, que pueden haber otras opciones, seguro que sí, pero a ver, en base a mi experiencia lo que yo hago, oye, no hay proceso ya, no hay problema. Sentémonos con el dueño del proceso. Descríbeme cuáles son los pasos o las actividades que tú realizas como parte del trabajo que ejecutas, que desarrollas. Ah, ya, ¿sabes qué, Juan Carlos? El paso uno, la actividad uno que hago es esta. El paso 2, el paso 3, hasta el 10. Pasos o actividades, como quieran llamarlos ustedes. Entonces yo tengo un listado de las 10 actividades que se realiza producto de ese trabajo que tiene esa área, ¿no? Y pueden haber más por otro tipo de procesos, que no están documentados, no están en un mapa, no están trabajados, pero a partir de ahí yo ya tengo los elementos, las actividades que involucra ese proceso que no está formalmente documentado, pero yo ya los tengo. A partir de esas actividades yo puedo ya comenzar a identificar los riesgos con el propio dueño del proceso, ¿no? Y es algo que a mí me ha servido, ¿no? En aquellos casos en los cuales las entidades no tienen todavía mapas de proceso, ¿no? Es un poco una sugerencia. Excelente, Juan Carlos. Y bueno, nos han quedado algunas sugerencias más, algunas consultas que por temas de tiempo de repente no vamos a poder resolver. Esperamos podernos encontrar en una próxima oportunidad hablando de este tema que es tan importante en aras de la prevención
de la corrupción dentro de las entidades públicas. Agradecerte nuevamente por la disposición, por la disponibilidad y la excelente ponencia que has realizado el día de hoy, así como la de más de 1.600 personas conectadas hasta este momento. Con nosotros serás una próxima oportunidad. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias a todos. Buen día también.